Sí, una visión general, porque ahora queremos concretamente hablar con el colectivo, leer otras cosas, y también con Gerardo, hacer que tienen las compañeras unas preguntas preparadas expresamente para vosotros, y comenzamos con el colectivo, ¿no, Mercedes? Sí, empiezo yo con Nicolás. Con el club de lectura, perdón. Sí. Que me encanta, que he ido a sus reuniones y que es un ambiente que os recomiendo 100%. Pues bueno, Nicolás, ya que estás aquí, también quería que nos contaras un poco, tú de tu boca, de dónde surge este club y también qué libros habéis tratado, así brevemente, para saber por qué también habéis escogido esos libros, y un poquito del futuro, que también sabemos que tenéis una actividad muy bonita próximamente, y que nos cuentes también. En el Avellano, ¿no? En el camino del Avellano. El Avellano. Bueno, por empezar por los orígenes, ¿no? Esto surgió, bueno, siempre hay una persona que le da el primer paso, en ese caso me tocó a mí, ¿no? Y yo siempre digo, por resumirlo mucho, fue como un agobio de lecturas pendientes, ¿no? Yo me agarré un montón de libros pendientes así, estaba estudiando, haciendo el máster y demás, digo, cuando lo acabe, me pongo, ¿no? Y empecé a revisar y casi todo pues eran libros de temática feminista y LGTBI, ¿no? Digo, anda, y libros actuales, no sé qué, digo, qué aburrido, ¿no? Yo leérmelo y explicármelo y decir qué guay, ¿no? Total que puse unos cuantos carteles para ver si nos podíamos reunir para comentar libros de esa temática, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que hacemos es eso, ¿no? Reuniones mensuales donde comentamos un libro de temática feminista o LGTBI, y siempre partiendo de propuestas que hacemos entre todas, ¿no? De la forma más abierta y más participativa posible, y también aprovechar también para pequeñas editoriales, escritores, escritoras de acá de Granada, pues que puedan hacer también un encuentro con las lectoras, ¿no? Y la idea, nuestro objetivo es dar visibilidad, ¿no? A este tipo de literatura, ¿no? Y que no se quede solo, pues eso, ¿no? En gustos literarios o gustos para entendernos raros, ¿no? Ay, qué raro soy, que solo leo novelas feministas o ensayos sobre género súper complicados, y ¿a quién le comento, no? Porque a mí en mi casa me decían, mira, cállate, que estamos viendo la tele, deja de hablarnos otra vez con el monotema, ¿no? Digo, me tengo que buscar otro sitio, otro espacio, porque si no, ¿no? Y bueno, lo que intentamos también siempre es eso, ¿no? Colaborar también con los distintos eventos que hacen otros colectivos, otras asociaciones. Y ahora en verano, que no interrumpimos las reuniones, pero le damos otro formato, lo que hacemos también para reivindicar también un espacio que está bastante dejado, bastante maltratado, como es el camino del Avellano, acá al final del Paseo de los Tristes, ¿no? Para situarnos. Pues lo que hacemos ahí es hacer encuentros para leer poesía. Meses de julio, agosto, septiembre. Aprovechamos, pues bueno, ya que el veranito, ¿no? Apetece más, cuando ya se ha ido el sol, ya ha dejado de dar la lata el sol, pues nos reunimos ahí para compartir poesía, ¿no? Qué guay. También te queríamos preguntar por conocimiento, si tú nos decías que hay una necesidad obvia de fomentar la presencia de la diversidad afectivo-sexual en el canon literario y en la academia y en las investigaciones y en todo. Entonces nos gustaría saber tu opinión o la de tu club ya en general, sí, acá, sobre bueno, esto. Gerardo también puede aportar, sí, y cualquiera que quiera, por supuesto, como profesor también en la universidad, ¿no? Pero yo creo que dentro de lo que se llama canon literario, es decir, recoges, ¿no? El listado de grandes autores de la literatura española o universal, ¿no? ¿Cuántos no son no cis, no hetero, o tienen a una protagonista no cis o no hetero? Entonces no se puede quedar solo como un apartado de una asignatura, una optativa ahí para decir, vamos a mirar, para entendernos, con lupa, ¿no? Y mira, sí, pues tal capitulillo de tal obra se puede entender como que hay grandes obras, por ejemplo, en la recuperación sobre todo de literatura escrita por mujeres, en la generación del 27 o grupo del 27, las Sin Sombrero, ¿no? Se ha hecho un trabajo muy bueno, ¿no? De reivindicar, ¿no? Pues el papel de las mujeres escritoras, y esto hasta hace unas décadas pues no existía de cara a la historia oficial de la literatura, ¿no? Pues yo creo que eso, ¿no? Que más que establecer
asignaturas, ¿no? O pequeños capítulos dentro de lo que son las obras que estudian la historia de la literatura, tenemos que incluirla como una obra, libros, autoras, unas más, ¿no? Sin hacer, digamos, apartados o capítulos específicos que al final solo van a consultar quienes específicamente estén interesadas en esos temas, sino que el gran público, las personas que ahora van a acceder a la universidad, pues tienen una serie de lecturas obligatorias. Creo que acá en Andalucía una de ellas es La realidad y el deseo de Luis Cernuda, pues que se trate la homosexualidad de Luis Cernuda, no que te encuentras a mucha gente joven que conoce la obra de Cernuda, te sabe hacer un comentario de texto bastante bien, pero ¿sabes que Cernuda aquí cuando habla del amor está hablando del amor a un hombre o un homosexual? Ah, sí, no, pues mi profe y en los libros que yo tengo no viene. Entonces eso no puede pasar, seguir pasando, ¿no? Y luego otra pregunta que también tenemos es un poco escribir sobre esta temática. ¿Sigue estando un poco en los márgenes o en la periferia? ¿Por qué? Bueno, una de las preguntas, ¿por qué así amplio? ¿Porque no se confía desde la industria? ¿Porque no se promueve? ¿O la han convertido en una literatura que está en los márgenes? Está el conflicto, ¿no?, de las editoriales, de que además de fomentar la cultura son empresas que tienen que tener beneficios y dar de comer a mucha gente, ¿no? Entonces puedes decir, vale, ¿por qué le interesa ahora? Por ejemplo, estoy pensando en una editorial, la editorial Dos Bigotes, ¿no?, que publica libros específicamente de temática LGTBI, ¿no? ¿Por qué ahora hay una editorial, ¿no?, que está haciendo un catálogo bastante bueno, de gran nivel, de este tipo de literatura? Está llenando un hueco en el mercado editorial que no le interesa cubrir a las grandes editoriales, porque no le es rentable, porque se dirigen a un público que entienden que es más masivo, ¿no?, y que consume otro tipo de literatura, ¿no? Sin embargo, estas editoriales están probando que sí, o sea, sí se puede ser una editorial con un buen nivel de literatura cultural y además comercialmente tener beneficios y salir hacia adelante, ¿no? Pero siempre se va a ver un poco lo que decías, ¿por qué se puede decir como que está en los márgenes, ¿no? Por lo que acá también comentaba Gerardo, ¿no? Estamos en un mundo se presupone una heterosexualidad obligatoria, y que cuando tú agarras un libro, una historia de amor, no hace falta que le pongan el apellido una historia de amor heterosexual, ¿se entiende?, ¿no? Se supone que esa historia de amor es de un chico y una chica, ¿no? Entonces, cuando admitamos que una historia de amor no tiene por qué ser heterosexual, pues muchos miedos y muchas precauciones que ciertas editoriales tienen, ¿no?, hacia este tipo de literatura irán desapareciendo, ¿no? Y yo creo que a nivel de escritura, digamos que no nace solo desde un gusto por la escritura de alguien que quiera dedicarse, ¿no?, a ser escritor, escritora, sino también a veces de una necesidad personal, ¿no?, de, bien sea a través, digamos, de un diario personal, pero también a través de la ficción, crear personajes para crear referentes, ¿no? Porque muchos podemos ser aquí aficionadas, grandes aficionadas a la lectura, pero las referentes de personajes LGTBI que tengamos de novelas, pues a lo mejor nos sobran dedos de una mano, ¿no?, para recordarlas, ¿no? Entonces necesitamos que, por un lado, las editoriales se crean esto de que sí existe un mercado y un público lector que va a consumir este tipo de literatura, y que a nivel cultural necesitamos esa referencia. ¿Por qué nos vamos a perder, ¿no?, esa parte de la sociedad? La vamos a dejar a la diversidad, ¿no? Que no se claro. Que todo lo que sea diverso se quiere siempre matar y no se debe. Y ya para terminar, bueno, yo contigo, destácame algunos libros, algunas cosas que podamos, que sean nuestros referentes, y que para la gente también que quizás nos falte información o no sé, nunca has dicho, uy, no conozco ningún libro, pues ya lo vamos a conocer. Yo quería aprovechar para contar una pequeña breve experiencia lectora personal, ¿no? Me acuerdo, tendría 15 años así, ¿no?
Y me agarré un libro de poesía y una novela que no conocía de nada, pero el de este estaba yo en plan depre, en plan crisis adolescencia, nadie me entiende, nadie me comprende. Y el título del libro, de la novela, era Los amigos que perdí. No sabía nada más, digo, bueno, pues va de amistad, todo el mundo me odia, nadie me echa cuenta, adolescencia, crisis total. Digo, pues me agarro el libro. El libro de Jaime Bailey, que para entendernos, él es peruano, también trabaja en la televisión en Miami, para entender una especie de Boris Izaguirre peruano, ¿vale? Para que no lo conozca y se haga una idea, ¿no? Y son 5, el libro está formado por 5 cartas extensas, ¿no? Que él le dirige a distintas relaciones de pareja que ha tenido. Es un hombre bisexual que está entrando ya en la madurez, ¿no? Y está un poco, pues bueno, recordando de conversaciones pendientes, cosas que se quedaron ahí mal cerradas. Y yo me acuerdo que de esas 5 historias, ¿no? Tanto con relaciones con chicos como con chicas, yo me enamoré de todas las cartas, ¿no? Independientemente, ¿no? De si fuera hacia un chico o hacia una chica, ¿no? Y yo empecé un poco, ¿no? A lo que decíamos aquí, ¿no? De poder ponerle un nombre, ¿no? A mi sexualidad, a la bisexualidad, ¿no? Entonces por ahí quería dejar también, os lo recomiendo, ¿no? Y entrando dentro de la literatura de cartas, ¿no? La literatura epistolar, hay un libro muy interesante que lo escribe Pilar Belver y es la historia de amor entre Virginia Woolf y una aristócrata, que a Virginia le gustaba Vita. Parte de una carta real, ¿no? Y a partir de ahí construye como un diálogo amoroso entre las dos, ¿no? Y bueno, por poner alguno así que tenga que ver más con Granada, hay una editorial que ha empezado hace poquito que se llama Niños Gratis. Tiene 2 títulos publicados. Uno de los que ha publicado se llama Salvemos la Jarapa, de Weldon Pendleton, y tiene que ver, cuenta la historia de uno de los primeros locales, de los primeros espacios LGTBI que se abrieron acá en Granada en la época de la transición, los primeros años de la democracia, ¿no? Y si os interesa poesía, que nadie deje de leer los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca, que eso es poesía con las letras bien gordotas, ¿no? Y no sé, pero que hay mucho, o sea que no hace falta buscar ahora en las librerías tampoco. Antes había como una pequeñísima sección o tenías directamente que preguntar a la librera, te lo buscaba en el ordenador porque no le sonaba para nada. Ahora se Cada abre vez más espacio, ¿no? hay más espacio para esta literatura en las librerías, por suerte, y acá en Granada tenemos librerías donde elegir, ¿no? Muchas gracias. A vosotros. Pues